Gracias, señor presidente. Un saludo nuevamente muy cordial para la doctora Luz María y los funcionarios de la Secretaría, para los amigos que vinieron de Puerto Berrío y Apartadó, de los sindicatos y de los comités pro defensa de los hospitales y de mis compañeros. Yo empiezo pasemos la siguiente, por recordar que en el organigrama de la Secretaría Seccional de Salud hay expresas dos obligaciones. Están expresas: organizar, dirigir, coordinar y administrar la red de instituciones prestadoras de servicios de salud pública en el departamento. Organizar, dirigir, coordinar y administrar. Garantizar la prestación de los servicios de salud de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población habitante del departamento de Antioquia. Entonces, si eso está escrito ahí, debiera por lo menos cumplirse o caminar hacia ese objetivo. Pero, doctora, lamento decirle que en los casos de Apartadó y Puerto Berrío, con la propuesta de la Secretaría de liquidar los hospitales, estamos caminando en sentido contrario a estos objetivos. Esto puede que lo entiendan, generalmente los funcionarios lo entienden como objetivos, como deber ser, como ahí vemos a ver si podemos cumplir eso, porque eso no se puede cumplir bien, porque las condiciones no dan. Pero, repito, el camino que estamos adoptando es el contrario y voy a demostrar por qué. Siguiente. Usted me dice en la respuesta que el convenio marco 392 del 2004, que condujo a los acuerdos de desempeño, los convenios de desempeño de los hospitales en el caso de Puerto Berrío, no tiene incidencia en la situación del hospital. Y lo decía aquí también el gerente Indenvertor, desde luego que tiene incidencia. Mire usted, los objetivos de ese convenio, mire, están escritos, yo lo copié del convenio. Modificar la planta de personal ajustada al presupuesto, cancelar indemnizaciones y liquidaciones, un portafolio de servicios previa aprobación del Servicio Seccional de Salud y el Ministerio, construcciones y remodelaciones previamente aprobadas por el Servicio Seccional y el Ministerio. Es decir, liquide el personal y lo que haga de aquí para adelante en oferta de servicios y en construcciones tiene que ser aprobado previamente por Ministerio y Servicio Seccional de Salud. A los hospitales los obligaron a liquidar el personal y quedaron sin personal para prestar su labor misional. Redujeron la planta de médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, bacteriólogos, camilleros, etcétera, etcétera, lo que obligó a tercerizar los servicios. Siguiente. Esto es lo que yo digo, aunque no lo reconozca la Secretaría, el convenio de desempeño no fue un fracaso, sino que disparó los costos del recurso humano al hospital de Puerto Berrío. Estaba hablando inicialmente del de Puerto Berrío, y paradójicamente deterioró los ingresos de los trabajadores y deterioró también el servicio a los usuarios. Cuando se reduce los ingresos y las condiciones laborales, eso tiene una incidencia directa e inmediata sobre el servicio al usuario. Siguiente. Miren este dato. Este dato, compañeros diputados, lo he sacado de la respuesta que usted, doctora Luz María, nos ha entregado. Hay 44 trabajadores, 18 en el Hospital La Cruz de Puerto Berrío. Hoy hay 44 trabajadores, 18 del área administrativa y 26 del área asistencial. Y si usted divide lo que cuestan esos 44 trabajadores, dividido el valor de los costos laborales al año por 12 meses, quiere decir que cada trabajador de esos se gana en promedio 1.371.000 pesos. Y si a eso le suma los 12 pensionados que está pagando el Hospital La Cruz hoy, que está pagando 12 pensionados, y le sube la carga prestacional, cada trabajador de esos 44 termina valiéndole al hospital 1.535.164 pesos. Pero la planta tercerizada, que es de 115 empleados, vale por cabeza 2.445.000. Yo sí quiero saber por qué la planta tercerizada vale más para el hospital que la planta directa, la que tiene convención colectiva, la que tiene sindicato, la que tiene estabilidad, la que tiene prestaciones, a los que tienen que indemnizar cuando los despides. Esa planta vale menos que la que son los trabajadores que los contratan por un año, que cada que se les está haciendo el contrato, las madres cabeza de familia están temblando porque se van a quedar sin empleo, que les ponen a trabajar horas extras, festivos y dominicales sin pagárselos, porque esos falsos sindicatos o cooperativas de trabajo asociado o SAS que funcionan en los hospitales no les pagan dominicales y festivos, sino que les dicen que se los van a pagar con compensatorios y nunca se los pagan.
Nunca se los pagan. No, tranquila que con los compensatorios arreglamos la noche de hoy, que esa queda te la compensamos, nunca se las pagan. Pero a mí sí me tiene que explicar alguien por qué vale más por cabeza el tercerizado que el que contrata directamente el hospital. Y eso es una causa de la crisis, doctora. ¿Cómo me va a decir que el convenio de desempeño que obligó a tercerizar trabajos en los hospitales no importa en la crisis? Claro que importa porque le creció los costos, así le hubiera reducido el ingreso al trabajador. Siguiente. Y usted nos dice, doctora, nos dice en su respuesta que el ministerio cuando le preguntamos qué han hecho para salvar al Hospital La Cruz de Puerto Berrío, usted dice el ministerio viene apoyando procesos de ajuste y liquidación. Eso sí les gusta esa palabra, oiga, ese verbo sí les gusta conjugarlo. Y la Secretaría Seccional de Salud seguirá garantizando los servicios a través de entidades o alianzas público-mixtas o privadas con calidad y eficiencia. Papel. Se dispone de unos recursos por parte del Servicio Seccional de Salud. Yo le pregunto con qué van a pagar 13.000 millones de pesos o 7.000 de contingentes. ¿Eso de dónde va a salir la plata? Que hay unos recursos. Doctora, ¿cuántos recursos? ¿Cuánto es la plata? ¿Tienen 13.000 millones de pesos en caja para pagar eso que deben? ¿Tienen la plata para pagar proveedores, trabajadores, liquidaciones? No la tienen. Van a liquidar la S y van a dar un salto al vacío. La liquidan y después ¿quién paga? Si el lote, ni siquiera el lote es del hospital, el lote es de la nación. Ni siquiera el lote lo pueden embargar los proveedores. Hernán Valencia, cuando a usted lo despidan y no tengan con qué pagarle su liquidación porque no hay con qué pagarla, usted va a ir a embargar el hospital. Y en el hospital le van a entregar un microscopio oxidado que tiene para en un rincón, que es lo único que tiene para responder por su deuda. Porque no están los recursos. No están. Entiendo que hay por ahí de 35.000 millones que la nación dispuso para que el departamento de Antioquia hiciera estos procesos. Si uno hace la cuenta, los hospitales que hay que intervenir, al hospital de Puerto Berrío le tocan como 3.000 millones. Y con 3.000 millones para pagar 13.000 millones a mí no me da la cuenta. Pero pasemos a lo siguiente. Usted, doctora Luz María, me reconoce, la doctora Luz María reconoce que la inoportunidad en la autorización de los procedimientos quirúrgicos selectivos, las dificultades en materia de recaudo que vive el sistema de seguridad en Colombia. Oiga, la dificultad en materia de recaudo, no, la negativa a pagar de las EPS, que no pagan, que se roban la plata de los hospitales y las clínicas, y la derivación de usuarios a Medellín en las instituciones integradas de las EPS, porque es que Comeva, Salucop y los que tienen red integrada de servicios no mandan a la gente de segundo nivel a Puerto Berrío. Alegan que el servicio es muy malo, pero es que los mandan a su red propia, privada, en Medellín. Entonces, claro, sucede lo que ustedes nos dijeron. Doctora, no hay solución. Nos acaban de decir todos, el gerente liquidador, usted, todos, que es que la subregión del Magdalena Medio tiene una demanda muy bajita respecto a la oferta de un hospital de segundo nivel, que no es viable financieramente. Ojo, entonces miren el problema en que estamos. Miren el problema en que estamos, es gravísimo. Porque si vamos a reemplazar, señor alcalde, la S Hospital La Cruz de Puerto Berrío por la S Hospital La Loma de Puerto Berrío, esa S empezará a caminar el mismo calvario de la S Hospital La Cruz. Porque la causa es estructural, el problema es estructural y profundo. Mire, doctora Luz María, usted sabe este dato, pero se lo voy a recordar. Mis compañeros diputados de pronto muchos no lo saben. ¿Sabe cuántos administrativos por médico necesita un hospital público en Antioquia? Por lo menos 3. Porque tiene que reportar planillas a las Contralorías Nacional y Departamental, a la Contaduría General de la Nación, al Ministerio de Salud, a la Superintendencia de Salud, en formatos diferentes. Tiene que contratar asesor de calidad, asesor del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad PAMEC. Eso fuera de que tiene que contratar contador, asesor jurídico y asesoría y asistencia técnica.
Están obligados por ley a contratar todo ese reguero de personal administrativo. No es que los gerentes de los hospitales contraten gente para llenar cuotas burocráticas y politiqueras, no es que les toca nombrar todo ese poco de gente y nadie les reconoce eso. Pero el Estado les obliga a llenar tantas planillas, tantos formularios, tantos informes que necesitan una legión de administrativos, que se calcula son por lo menos 3 por médico. Por eso dicen en AESA, no sé si ellos estén equivocados. 3 por médico, es una barbaridad. Pero fuera de eso tienen que mantener los servicios de urgencias abiertas 24 horas, ambulancia, médico, enfermera, 24 horas y nadie les paga eso. Los hospitales públicos y fuera de eso tienen que competir en el mercado, tienen que competir con los otros, ser competitivos, autosuficientes. Doctora, es imposible. Estamos entonces frente a un problema, según lo que ustedes han manifestado, sin solución. ¿Qué solución siguiente? ¿Qué solución nos dice la doctora Luz María que tenemos como solución para contrarrestar eso que me reconoce? Ella me reconoce que hay unos problemas estructurales de inoportunidad, de falta de pagos. Yo pregunto, ¿qué está haciendo la Secretaría Seccional de Salud para remediar esa crisis? Y entonces, doctora, usted me contesta. La Secretaría viene desarrollando en las diferentes subregiones del departamento estudios de redes de prestación de servicio en los que a través del análisis de las diferentes variables se determina el esquema de operación adecuado conforme a la oferta de servicios existente. Además, busca un nuevo modelo de aseguramiento y de relación con los prestadoras a través de la entrada en operación de la EPS mixta que esperamos usar en muchas de las deficiencias. Fajardo en campaña electoral. Vamos a estudiar la posibilidad de implementar la implementación de lo implementable. Esa frase parece del gobernador, no parece de un funcionario del servicio seccional de la Secretaría y no del doctor Fajardo. Estamos viendo a ver qué hacer. Pasemos ahora un poco al Hospital Regional de Apartadó. Tomen nota de los costos laborales de Puerto Berrío, porque al hospital no le pueden clavar que lo tienen que liquidar si está quebrado por las exigencias del Estado, por la falta de pago de las EPS, por la inoportunidad en las remisiones, porque le quitan los clientes y porque lo obligan a incurrir en unos costos enormes. Esa es la causa. Ahora, ha habido unos cuantos pícaros que se han robado también uno que otro peso. Eso también es cierto. Ha habido pícaros que se han robado una plata. Pero eso, estimados compañeros, es apenas un aspecto de la crisis. Quítele los corruptos al hospital de Puerto Berrío y estoy seguro que no debería 13.000, sino 11.000 o 10.000 millones de pesos, estaría en la misma situación, fregado, quebrado. En el Hospital Regional de Apartadó la cosa es un poco distinta, porque además del tema de la dificultad financiera, tenemos el tema perdón, esto se me chispoteó, se me saltó aquí, entonces, para que vamos con la misma. Miren esto, hay una resolución, que es la resolución 2509 del 2012, que es una resolución del Ministerio de Salud que categoriza el riesgo de las empresas sociales del Estado, que dice cuáles empresas sociales están en alto riesgo, en mediano riesgo, en bajo riesgo o sin riesgo. ¿Y saben qué dijo esa resolución del 2012? Que lo hicieron desde luego con los datos del 2011. Dice que el hospital de Apartadó es un hospital sin riesgo. Aquí alguien tiene que estar mintiendo, porque si el Ministerio de Salud saca una resolución el año pasado, con base en la información del año antepasado, diciendo que el hospital está sin riesgo, y eso que Confama y otras EPS le deben 16.357 millones, ¿qué tal que le hubieran pagado? No solo no era sin riesgo, sino que era súper exitosa. Ese hospital era súper exitoso si las EPS le hubieran pagado esos 16.357 millones, que equivalen al 44% de los recursos comprometidos para el 2012 y al 93% de los giros efectuados efectivamente el año pasado. O sea, las EPS le deben hoy al Hospital Regional de Apartadó o a la S 16.000 millones y el año pasado recaudó 17.000 millones. Si le hubieran pagado, hubiera recaudado 30.000 millones. 30.000 millones. Estamos hablando de que aquí hay un problema de falta de pago aterrador. La sola Emdisalud le debe 4.500 millones. Esto es una barbaridad. Y miren las cifras del Hospital de Apartadó.
Miren las cifras del hospital de Apartadó. Hay dos maneras de lograr el equilibrio en los hospitales. Un equilibrio que es comparar los reconocimientos, doctor Garro, que usted sabe de eso, comparar los reconocimientos contra los compromisos, es comparar los recaudos posibles de acuerdo a los contratos y a la población asegurada, etcétera, etcétera, de acuerdo al histórico, contra los compromisos de costos de funcionamiento del hospital. Esa relación da superior al 100% durante los últimos 4 años, 104, 112, 105 y 108%. Es decir, quiere decir que si usted compara la plata que posiblemente o que seguramente con seguridad le va a entrar de acuerdo a lo que usted va a vender, ¿cierto? Comparado con lo que va a gastar, el hospital está bien. Pero si usted le compara el porcentaje de recaudos de lo que efectivamente le pagan las EPS contra lo que se gasta, entonces ahí sí el hospital está fregado. Porque finalmente, por ejemplo, el año pasado no recaudó sino el 70% de la expectativa de ingreso que tenía. ¿Por qué? Porque no le pagan, no porque no vende, sino porque las instituciones parasitarias que el gobierno colombiano le impuso al hospital de Apartadó como sus clientes, se los impuso. Porque es que el hospital de Apartadó no está escogiendo a la EPS Caprecón, ni está escogiendo a la EPS en Disalud porque le dio la gana, es porque esos son los que le impusieron ahí, esos son los que manejan el régimen subsidiado y los que deben pagar por la atención a esos usuarios y no le pagan, como hace el hospital de Apartadó. Miren esto ya es en plata, este es ese mismo cuadro el que sigue, es el mismo cuadro pero en plata. El año pasado, comparando los gastos comprometidos contra los ingresos reconocidos, ojo, los gastos comprometidos, lo que está obligado a gastar el hospital, se tenía que gastar el año pasado 37.087 millones de pesos. Y los ingresos reconocidos debieron haber sido 41.917 millones. Si en Colombia las EPS le pagaran a los hospitales, al hospital de Apartadó le hubieran quedado pulpitos el año pasado 4.829 millones de pesos de utilidad operacional. 4.829. Estos son datos de ustedes, doctora Luz María, del estudio técnico que ustedes hicieron para la liquidación, que contradicen la conclusión de que hay que liquidarlo. Porque ustedes calculan la liquidación es solamente sobre los ingresos reales, sin tener en cuenta que esos ingresos reales son falsos. Son falsos porque las EPS no pagan. Pero miren lo que está pasando en Urabá, Manuel, que esto le interesa a usted. Miren este cuadro, cómo demuestra que los servicios más rentables que se prestan en salud en la zona de Urabá están en manos de prestadores privados. Esto sí es bien doloroso. Miren ustedes, los quirófanos, mientras los públicos tienen 5, los privados tienen 11. Las salas de partos, que no son rentables. Los partos se volvieron una actividad que ya nadie quiere atender partos porque eso no es rentable. Los públicos tienen 13 y los privados tienen 5. Eso sí son bien vivos. Eso no es buen negocio, ¿no? Para un sector que sí puede pagar bien. Las ambulancias básicas, la ambulancia común y corriente, la sencillita, mientras los públicos tienen 13 ambulancias básicas, los privados no tienen sino 6. Pero las ambulancias medicalizadas, que son las que puede cobrar usted duro para transportar un paciente, porque son las que tienen un poco de aparatos y cosas y vale bastante el transporte, ningún hospital público tiene ambulancia medicalizada, mientras que los privados tienen 7 ambulancias medicalizadas en Urabá, en su zona, Manuel. Las camas pediátricas, para atender hijos de pobres, hay más camas en los públicos que en los privados. Las camas de adultos, hay más camas de adultos para hospitalización en los públicos que en los privados. Las camas de obstetricia, hay más en los públicos que en los privados. Pero unidades de cuidados intensivos, neonatal, UCI neonatal, UCI adulto y cuidado intermedio adulto, solo los privados tienen esa oferta en Urabá. 10 camas de cuidado intermedio neonatal, 10 camas de UCI neonatal, 3 de cuidado intermedio adulto y 6 UCIs adultas. Los servicios rentables están en manos de los privados en Urabá, de los prestadores privados, y la decisión de liquidar el hospital y entregarle la operación a la IPS universitaria, que es privada, porque como lo dice sus estatutos, su composición accionaria es mixta, pero se rige por el derecho privado, no tiene que rendirle cuentas ni al Consejo de Apartadó, ni a la Asamblea de Antioquia, ni al alcalde de Apartadó, ni al gobernador de Antioquia. Quiere decir que vamos a migrar todavía más camas, más servicios hacia el sector privado prestador de servicios en Urabá.
Ya voy acabando. Bueno, a pesar de que esto que mencioné, de que el hospital de Apartadó fue libre de riesgo y si las EPS pagaran sería viable, se decide por parte del ministerio asignarle 11.000. Es el hospital que más le asignan. Y se los asignan por solicitud de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. La resolución firmada por el doctor Alejandro Gaviria dice que le asignan recursos a 8 ESIs, 7 porque están en proceso de liquidación y una por solicitud del Servicio Seccional de la Secretaría de Salud de Antioquia, que es el de Apartado. Y aquí cabe una pregunta, porque el segundo argumento, doctora Luz María, el segundo argumento es que hay que liquidar el hospital porque hay un fallo del Consejo de Estado. Ya William García explicó una cosa que creo que es contundente. El fallo solo deroga el artículo 1 de la ordenanza 44 y hay un acuerdo municipal que creó la ESI Antonio Roldán Betancur en Urabá y ese acuerdo municipal, el 35 del 95, está vivito y coleando. O sea, esa ESI debe estar viva. Pero yo le hago una pregunta. ¿Por qué hay que liquidar por esa razón jurídica la ESI Antonio Roldán Betancur y convertirla en privada o entregarle el cascarón, el lote a un prestador privado, si a pesar del fallo del Consejo de Estado, usted en el cuadro que nos da, Abejorral, Amagá, bueno, 21 ESES ya están públicas, son ESES públicas nuevamente, son públicas. Yo tengo una teoría que sí se ha debido hacer una consulta al Consejo de Estado, porque las cosas, como dicen ustedes, como se hacen, se deshacen. Como se hacen, se deshacen. Y el fallo lo que dijo fue que se crearon unas ESES públicas sin haber liquidado primero las figuras privadas. ¿No cree usted, doctora Luz María, que un abogado puede conceptuar que si se liquida lo privado, que era el obstáculo para que funcionara la pública, automáticamente queda viva la pública? Yo creo que sí. Y creo que se ha debido hacer la consulta al Consejo de Estado, y creo que el Consejo de Estado le hubiera dicho que sí, y usted sí puede hacer la consulta, la puedo hacer yo, la puede hacer cualquiera. Cualquier ciudadano le puede hacer una consulta a la sala de consulta del Consejo de Estado. ¿Quién dijo que la Secretaría de Salud necesita permiso del ministerio para hacerle una consulta al Consejo de Estado? ¿En qué ley dice eso? Si usted sabe que hay una ley que diga la Secretaría Seccional de Salud de cualquier departamento no puede hacerle consultas al Consejo de Estado porque está prohibido, porque solo el ministerio las puede hacer. Si hay una ley que yo desconozca, por favor dígamela. Pero yo como ciudadano he hecho consultas a la sala de consulta del Consejo de Estado y me las han contestado. Como ciudadano común y corriente, Luis Eduardo Peláez sabe que aquí las hemos hecho de mi oficina y nos contestan. La sala de consulta conceptúa que esto o aquello, lo demás allá. Cualquier ciudadano lo puede hacer, la Secretaría de Salud también lo puede hacer. Yo no veo por qué, donde dice que solamente el Ministerio de Salud puede, siguiente. Eso es lo que estoy diciendo. El acuerdo municipal goza de cabal salud, ya lo dijimos. Dame el siguiente. Pero mire, yo quiero recabar la atención sobre esto, doctora Luz María. En el concepto técnico que usted emitió y firmó el 20 de mayo del año en curso, usted dice que la demanda de servicios de salud de la población del municipio de Apartadó y de la subregión de Urabá para la mediana y alta complejidad será atendido de una parte con la red pública que queda. La red pública que queda es el de Turbo, que peleó y no se lo dejó quitar, y unos cuantos hospitalitos menores en la zona. O sea, prácticamente la oferta pública va a quedar reducida a nada. Turbo, San Pedro de Urabá, Arbolete, San Juan, Utatá, nada. Y además de la alianza pública-privada con el operador privado oferente de los servicios de primer nivel para Apartadó y de segundo nivel para el Urabá. Eso es lo que dice usted en la respuesta al cuestionario. Dame la siguiente. Y yo hago esta relación porque no deja de ser curioso, doctora Luz María, y yo sí le pregunto a usted qué tiene que ver esto con los compromisos que se adquirió con Confama en la creación de la EPS mixta. Porque hay una curiosa relación, y es Vox Populi en Urabá, de que el principal beneficiario de la liquidación de la ES Hospital Antonio Ronald Betancur va a ser la Clínica Panamericana. Una clínica de tercero y hasta de cuarto nivel que están montando en una zona franca. Oiga, ¿cómo será que es en una zona franca? Eso, o sea, es una cosa de negocios, de puros inversionistas.
Hay unos amigos inversionistas muy respetables, los señores Enríquez Gallo, muy respetables como inversionistas, pero ellos son bananeros, comerciantes, de salud, pocón, pero son los mayores inversionistas de esa clínica, junto con Confama, junto con un constructor grande de aquí de Medellín y junto con un laboratorio y una empresa que atiende servicios de tercer nivel renal, de enfermedades renales. Y el Vox Populi en apartado que el principal beneficiario de esta decisión de liquidar el hospital es la Clínica Panamericana, incluso más que la IPS universitaria, porque estos van a llegar con una superinfraestructura supermoderna, a prestar servicios de segundo, tercero y cuarto nivel, privados, sin obligaciones de tener planta administrativa que le reporte a todas las IAS del mundo, sin obligación de tener urgencias 24 horas, sin obligación de pagar siquiera el salario mínimo, porque puede pagar lo que sea. Eso sí que son peores de negreros y de esclavistas. Yo tengo mi duda, porque si es posible que haya sido ingenuamente, el hecho es que los dueños de la Clínica Panamericana están como caimán en boca de caño esperando que se cierren los pocos servicios del hospital o que se deteriore más todavía la prestación del servicio para atender más servicios y para ofrecer unas cosas que sí son rentables como estos servicios de UCI y de tercer y de cuarto nivel. Sigue. Bueno, quiero concluir con esto. Yo tengo la certeza que esta nueva etapa de reestructuraciones hospitalarias, que ya le cambiaron el nombre, como lo dijo Lainez, promete ser más agresiva e ineficiente que la del 2004, cuando en Antioquia la adelantaron el binomio de Álvaro Uribe y Aníbal Gaviria. Era Aníbal Gaviria gobernador, era Álvaro Uribe presidente. Adelantaron en su momento todas estas reestructuraciones, todos estos convenios marco, que terminaron siendo un fracaso absoluto. Nadie me puede venir a reivindicar que eso fue un éxito. Aquí el doctor Amauri decía, no, es que antes debían 4.000 y quedaron debiendo 2.000. Sí, claro, quedaron debiendo 2.000, pero les pusieron nuevas cargas, nuevas obligaciones, nuevos costos, le impusieron más dificultades al hospital. Siguiente. Bueno, esta es simplemente una cosa para concluir, que había dicho que concluía con la anterior, y es que está probado que el recurso humano con estabilidad, ingreso decente y derechos de asociación, negociación colectiva, desarrolla un alto sentido de pertenencia que se traduce en un mejoramiento evidente de la calidad del servicio de paciente. ¿Saben quién dice esto? No vayan a creer que es un sindicalista, que es Alberto Lainez. Esa fue la conclusión a la que llegó un estudio que mandó a hacer el Hospital San Vicente de Paúl, porque tenía problemas de sentido de pertenencia de los trabajadores que eran las cooperativas de trabajo asociado. Y un buen día mandó a hacer un estudio y encontró que quien hizo el estudio de ambiente laboral y de salud ocupacional descubrió que el problema más grave que tenían era la tercerización y eliminaron la contratación a través de cooperativas de trabajo asociado, un ente privado, ningún sindicalista. Siguiente. Quiero hacer solamente 2 comentarios sobre lo último en el que tenemos un debate que apenas empieza a anunciarse, doctora Luz María, y es sobre la EPS mixta. Yo le pregunté a usted sobre la autorización para firmar la escritura de que habla el artículo 132 del Código de Comercio. Usted me respondió que eso no se necesitaba porque era la Superintendencia de Salud y no la Superintendencia de Sociedad en la que regulaba el funcionamiento de las entidades de salud. Pero cosa bien curiosa, crearon una SAS, una sociedad anónima simplificada que se rige por el derecho privado, lo dice en la Constitución de la Escritura, es decir, se tiene que regir por el Código de Comercio. Es más, me atrevo a lanzar este punto de vista hoy, que lo consultaré con los abogados. Esa EPS mixta necesitaba autorización previa de la Superintendencia de Sociedades y de la Superintendencia de Salud, de las dos. Porque dice el artículo 132 del Código de Comercio que cuando a uno de los socios se le recibe una licencia como parte del aporte en especie a la constitución de una sociedad, ese aporte debe ser valorado con una votación de la mayoría de los socios y debe tener previo concepto favorable la valoración de la Superintendencia de Sociedades. Dice textualmente, es más, va más allá del artículo 132 del Código de Comercio, doctora, dice, no se podrá extender escritura sin la autorización previa de la Superintendencia de Sociedades. Y sin embargo, hicieron eso sin la autorización de la Superintendencia de Sociedades. Pero más grave que eso, devuélveme.
es que nosotros aprobamos aquí una ordenanza que yo propuse que en vez de crear una EPS mixta se creara una privada, pero bueno, aquí ustedes convencieron a la asamblea de que fuera de la mixta no había salvación porque Confama aportaba la licencia. Yo me acuerdo que ellos nos decían, no, es que sin habilitación, sin licencia no podemos, el ministerio no nos la da, necesitamos a Confama, que es la que tiene el aviso, el permiso, la licencia, la habilitación. Y con ese argumento convencieron a mis compañeros de la asamblea de que había que hacer una sociedad con Confama porque fuera de Confama no había salvación, ¿cierto? Pero nos garantizaron en la ordenanza que iba a ser una entidad sin ánimo de lucro. Y mire lo que dice el artículo 54 de los estatutos de la EPS mixta que ustedes crearon, doctora Luz María. El pago de dividendos se hará en dinero en efectivo en las épocas que acuerde la Asamblea General de Accionistas y al decretarlo, y a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. Va a haber pago de dividendos. Luego es una entidad con ánimo de lucro. ¿Cómo que una entidad que reparte dividendos no es con ánimo de lucro? Yo no conozco en el mundo una entidad que reparta dividendos y que pueda después salir usted que es sin ánimo de lucro. Es con ánimo de lucro. Es más, el taparrabos para el ánimo de lucro es lo que sigue, que dice en el parágrafo tercero, dice: los accionistas de la sociedad acuerdan que durante la vigencia del acuerdo de accionistas, que es confidencial, celebrado a partir de la constitución de la sociedad, el cual ha sido depositado en la oficina de la misma, es intención de los accionistas que los dividendos que en cualquier proporción le correspondan sean capitalizados en su totalidad en la sociedad para ser destinados al objeto social. O sea, los accionistas acuerdan que los dividendos los van a capitalizar, los van a meter nuevamente en la sociedad. Y eso quiere decir que no es vendible. Claro, tienen las condiciones para vender las acciones. En los estatutos definen cómo van a ser las ventas de acciones, qué requisitos se requieren para que un accionista le compre a otro. El abuelo mío una vez le iban a pagar una plata con una propiedad y él dijo: pues está bien, plata es lo que plata vale. Dividendos en acciones. Dividendos en acciones son plata porque esas acciones valen plata y plata es lo que plata vale. O sea, yo no sé de dónde sacan que es una entidad sin ánimo de lucro. Es una entidad abiertamente con ánimo de lucro. Y si es con ánimo de lucro, doctora Luz María, están violando lo ordenado por una ordenanza aprobada en esta asamblea departamental. Y finalmente, pues es lo de los permisos y licencias. Es una discusión que la tendremos en su momento y yo creo que las autoridades tendrán que intervenir, porque yo me propongo esta misma semana poner la queja. No sé, estamos los abogados mirando dónde es que se pone la queja, porque firman una escritura sin cumplir un trámite que la ley dice, en la Antioquia legal, en la más legal de todas. Los abogados que he consultado me han dicho que incluso eso tiene implicaciones para el notario que otorgó la escritura y para la Cámara de Comercio, que la inscribió sabiendo que hay un artículo del Código de Comercio que dice que se requiere expresamente aprobación de la Superintendencia de Sociedades. Y finalmente, como aquí estamos tratando de buscar salidas, yo quiero a esta situación de Apartado y Puerto Berrío, yo sí quisiera que buscáramos una salida diferente a la liquidación, doctora Luz María. Hay posibilidades de hacer soluciones. Si hay recursos para liquidar los hospitales y pagar lo que deben en proceso de liquidación, ¿por qué no más bien buscamos un mecanismo, un esguince, una salida jurídica para que esos recursos se desvíen, se saneen los hospitales con el ánimo de salvarlos y de dejarlos como instituciones públicas que tengan control por parte de los alcaldes, de la gobernación, de la asamblea, de los consejos municipales, y que se respeten y se preserven los derechos de los trabajadores? Eso es sagrado. Hay algunos funcionarios de la IPS que han ido a Urabá a decir: no, es que les vamos a respetar los derechos a los trabajadores, los vamos a enganchar y les vamos a pagar el salario mínimo, y esos son los derechos de los trabajadores. Los trabajadores no tienen derecho sino a salario mínimo, a que les pague la seguridad social y las prestaciones, no tienen más derechos, esos son los derechos. Y los derechos a la estabilidad, a la convención colectiva. ¿Sabe qué nos han dicho en la IPS universitaria? Que es que el modelo de gestión del recurso humano de ellos es así y punto. Y es así porque tienen que competir en un mercado despiadado, y para cada uno puede recibir trabajadores que pagan 44 horas además, sino 48 o más, como los obligan en las condiciones. Muchas gracias.